Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de hoy, jueves 28 de agosto, aquí en Política con Carreño. Y agosto ya se nos está yendo, qué bueno, ¿no? Qué bueno. Va faltando menos para las elecciones. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué ocurre con estas elecciones presidenciales y parlamentarias? Tanto o más importante que las presidenciales. Porque al parecer las presidenciales están resueltas en cuanto a que Jara no será la presidenta de Chile, que se dedica a bailar cumbia, no sé qué diablo anda bailando por ahí, cueca, la vi bailando cueca también, ¿no? O algo así, no sé. Pero no está yendo a los debates, no fue al debate de Icare, por ejemplo, que es importante el debate de Icare porque tiene que ver con los emprendedores, con digamos, las mini empresas, ¿no? Interesante lo que dijo Johannes Kaiser ahí en Icare. Es un tema que vamos a revisar hoy. Tenemos varios temas. Ojalá que los alcancemos a ver todos. Pero si no, los dejamos para mañana viernes, así que no hay problemas. Temas de todo tipo. Policiales, políticos de un lado, temas políticos de otro lado. Tenemos harto material, ¿no? Las payasadas de siempre del gobierno de Boric. Yo recuerdo que en un programa dije que la moneda era como un circo. Y la verdad es que es un circo lamentable, patético. Es un circo que ya no entretiene a nadie, porque al comienzo yo recuerdo, a mí me pasó, no sé si a ustedes, pero cada vez que esta gente hablaba alguna idiotez o metía las patas de modo tan elocuente, uno ya se reía, ¿no? Bueno, ¿qué más se puede esperar, no? Si al final eran estos superiores morales que llegaron a la moneda y se ganaron el loto, ¿no? Porque a mí mucha gente me dice, oye Alejandro o profesor, ¿cómo es posible que esta gente haya llegado a la moneda? Bueno, porque hubo gente que votó por ellos, para no votar por Kaiser, porque esa es por Kast, porque esa es la realidad, ¿no? En la segunda vuelta la gente votó por Boric, porque le parecía que José Antonio Kast era el demonio. Pero el demonio no era José Antonio Kast, era Gabriel Boric. Y el infierno que vivimos así lo demuestra. Bueno, y por eso es que tenemos a este señor allá en la moneda instalado y convirtió a la moneda en un espectáculo circense patético. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de eso también. A propósito de doña Sandra Maldonado Garcés, ¿no? A esta altura, ex Seremi de Energía de la región del Biobío.
Luego tenemos un escándalo mayúsculo, ¿no? En Santiago 1, un escándalo mayúsculo denunciado por un comandante de gendarmería. Vamos a tratar ese tema también. Y bueno, tenemos otros temas, pero no sé si lo vamos a alcanzar a ver todo. Veamos. Partiremos por Gabriel Boric. Gabriel Boric, ¿no? Condena con mucha fuerza la vandalización de la sinagoga, la más antigua, ¿no?, de Santiago, la Bikur Joilim, que fue vandalizada el viernes, no al atardecer, en la tarde, al comenzar la celebración del Shabbat. Fue pintarrajeada, fue dañada esta sinagoga, ¿no?, la Bikur Joilim, que, como dije, es la más antigua de Santiago. Y entonces apareció el señor Boric haciendo declaraciones, condenando este ataque a la sinagoga, ¿no?, esta vandalización. Pero también apareció Van Klaveren, Cordero, y vamos a ver lo que cada uno de ellos dijo. Es curioso lo que dicen. Boric, por ejemplo, declaró que el gobierno de Netanyahu es criminal, dijo, ¿no?, que el gobierno de Netanyahu sea criminal, como de hecho lo es, dijo, ¿no? No implica, dijo, esto no quiere decir que se atemorice, que se amedrente, usó la palabra él, ¿no?, a miembros de una comunidad, y tampoco justificar, dice, ¿no?, el odio a un pueblo. A mí me llamó la atención esta declaración del presidente Boric. Me llamó la atención porque la encontré no un poquito falsa, sino que completamente falsa. Completamente falsa. ¿Por qué? Porque durante toda su gestión, en estos 3 años y medio, o casi, ¿no?, si ha tenido un propósito en su política exterior, si ha tenido un objetivo para atacar en su política exterior, ha sido Israel. Y no solamente el gobierno de Netanyahu, sino la gente, el pueblo. Y así se lo hizo ver el embajador que se fue, ¿no? Porque estas declaraciones de Gabriel Boric, condenando a Netanyahu, su gobierno, y luego después de los cuestionamientos, fue suavizando sus declaraciones respecto del pueblo. Evidentemente que, como se le dijo la comunidad judía en Chile y le dijo el embajador, estas declaraciones odiosas contra Israel, el país, sin duda que eso despiertan animosidades
odios aquí en Chile. Cuando palestinos y judíos han convivido toda la vida aquí en Chile. Entonces, claro, estas declaraciones hoy, condenando a Netanyahu, aunque sea un asesino, pero eso no significa que se tenga que agredir, ¿no?, a una comunidad. Claro. Porque no se puede, dice, justificar el odio a un pueblo, pero sí, un poco, presidente, disculpe que le digan un poco, bastante. Usted fue uno de los incitadores. Si estas cosas están ocurriendo es porque usted y muchos de los suyos, como lo hicieron para el estallido delincuencial, incitaron a los delincuentes del estallido delincuencial. Y después, claro, usted puede decir otra cosa, decir cualquier cosa como esto. Bueno, y también dijo, ¿no?, que este tipo de actos, ninguna agresión, dijo, de odio o violencia, no se puede normalizar ninguna agresión de odio o violencia, ¿no? Que la violencia y la amenaza, dijo, no son el camino. Justo. La violencia y la amenaza no son el camino, ni la promulgación del odio tampoco es el camino. Entonces yo le preguntaría al presidente Boric cuál es el camino. ¿De qué camino habla? La violencia y la amenaza no son el camino. ¿No son el camino para qué, presidente Boric? ¿Para terminar con el pueblo judío? ¿Para expulsar a los judíos de Chile? ¿Para terminar con la religión judía en Chile? Porque esa frase suya, no son el camino, ni la amenaza, ni el odio, no son el camino, pero no son el camino para qué. Faltó completar, ¿no? Como complete la oración. Claro, la amenaza y el odio no son el camino para la convivencia pacífica de un pueblo. De un pueblo como el nuestro, habituado al convivio de distintas religiones. Porque aquí vive la religión que quiera. Hay libertad para ello. ¿No? Claro. Entonces, estas declaraciones de Gabriel Boric resultan falsas por lo mismo. Porque no se condicen con el historial que él tiene de agresión, historial de agresividad, historial de odio hacia el pueblo judío, y no hablemos hacia el régimen de Netanyahu, ¿no? Entonces, bueno, Van Klaveren dijo exactamente lo mismo, no se puede normalizar ninguna expresión de odio o violencia. Y Cordero dijo, tengan tranquilidad, dijo, tengan la tranquilidad de poder tener la asistencia correcta y adecuada en eventos que puedan afectar sus acciones y sus actividades regulares, bla, 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 bla. ¿Qué tranquilidad puede tener hoy el pueblo judío en Chile si ya están sufriendo este tipo de agresiones, este tipo de odiosidades que fueron fomentadas por la moneda, con sus declaraciones, con sus humillaciones al embajador, con una serie de actos humillando al pueblo de Israel a través de su gobierno,
Entonces, claro, quienes vandalizaron, por los motivos que sean, lo que han hecho es afectar un derecho esencial en un sistema democrático, que es la libertad de culto. Hablan de democracia, de libertad de culto, pero, repito, estas cosas ocurren en Chile hoy porque de algún lugar surgió este afán por demonizar al pueblo de Israel, por demonizar al país Israel. Y ese lugar es La Moneda. Yo no recuerdo otro presidente que haya tenido declaraciones tan violentas, tan agresivas, contra un país, contra el gobierno de su país. Y cuando se agrede un país, se agrede a la gente de ese país. Si no es necesario decir, los chilenos son unos tales por cuales, basta con que se hable mal de Chile, se le maltrate, se le ofenda, y eso implica una ofensa, un maltrato al chileno. Entonces, este hecho es lamentable porque abre una nueva arista, porque trae a Chile un conflicto allá del Medio Oriente. Y eso es lo grave, porque esto puede escalar. Hoy fue esta sinagoga, mañana puede ser otra. Mañana se puede atacar a un vecino judío. Alguien puede decir, mira, en esa casa vive un judío y vamos y la atacamos. Bueno, eso es obra y gracia del señor Gabriel Boric. Por eso yo digo, hay como una política circense, patética, desde que este gobierno se instaló en La Moneda. Y sigamos ya que estamos con La Moneda, sigamos con doña Sandra Maldonado. Sandra Maldonado es un personaje del Partido Socialista, y el Partido Socialista la propuso como seremi del Ministerio de Energía allá en la región del Biobío, ¿no? Y bueno, dicen que su currículo es bueno, es importante, ¿no? Y siempre estuvo ahí trabajando en la cosa pública, porque la cosa pública es la que renta, ¿no? Porque las tetas del Estado son generosas, como yo siempre digo. Y su último trabajo, ¿no? Antes de ser nombrada, o uno de sus últimos trabajos, antes de ser nombrada seremi allá de energía, ¿no? Bueno, fue en un municipio, Guaytecas, que formaba parte de la directiva, ¿no? Con un sueldo reguleque de 3 millones de pesos. Porque, como dije, las tetas del Estado son generosas y todo el mundo está bien ahí, ¿no? Va a trabajar para el gobierno. Entonces, bueno, hizo declaraciones rimbombantes. Me honra poder contribuir desde este espacio al fortalecimiento de las políticas públicas que promueven equidad, esta equidad que Kaiser quiere eliminar, ¿no? Esta identidad de género, esta paridad y estas tonteras.
si los cargos los deben ocupar los mejores, no porque sea mujer, sea hombre o sea gay. Bueno, participación y sostenibilidad para todas y todos. Y es el lenguaje inclusivo que Kaiser también quiere eliminar, porque es la imbecilidad más grande, ¿no? Yo hacía tiempo que no escuchaba del todos, todas, le faltó el todes. Pues bien, esta es doña Sandrita, ¿no? Maldonado. Pero duró un día. Sí. Un día, póngale 2, porque es lo que llega la noticia, es lo que bueno, que esto, que lo otro, y lo que se va, porque ya no es más Seremi, ahora es ex Seremi. ¿Pero y por qué? Porque este gobierno, como anda apuradito, y como no tiene a quien echar mano, agarra lo que, como yo digo, agarra lo que botó la ola, ¿no? Como cuando Gonzalo Vinter era candidato en las primarias. El Frente Amplio no tenía a quién colocar y colocó a ese que la ola había votado. Y ahí está, pues salió último, porque Mulet iba simbólicamente. Entonces, bueno, el Frente Amplio y esta gente en general no tiene a quién acudir. Entonces agarran lo que está ahí y lo colocan. Y no lo investigan. No investigan su pasado. Ni el pasado, porque tampoco son viejos, son jóvenes. Como dijo Fidel Espinosa, estos son los superiores intelectuales. Aunque esta Sandrita es del PS, ¿no? Entonces, claro, son los superiores morales. ¿Pero y qué había dicho Sandrita? Sandrita había dicho lo siguiente: cabros, si me piteo a Piñera, ¿me llevarían cigarros a la cárcel? Si me piteo a Piñera, o sea, si lo mato. ¿Usted puede creer eso? ¿Puede creer que el presidente de la República nombre de Seremi a una cosa como esta? Porque es una cosa, ¿no? Me disculpan. Yo sé que es una mujer, pero hay mujeres y mujeres. Cuando una mujer no hace nada, una política no hace nada en el tiempo, un par de años, tiene declaraciones de este tipo porque era bueno sacarle la madre a Piñera a través de la televisión, era bueno insultarlo en el Congreso a Piñera, era bueno decirle estas cosas, y si me lo piteo, era lindo, la gente aplaudía, los comunistas, el Frente Amplio, los imbéciles que salieron a la calle y los otros que votaron por Boris, si me disculpan. Era lindo agredir, era lindo expresar todo este tipo de odiosidades que de verdad superan toda la decencia, toda la moral, todo el sistema valórico. Cabro, ¿qué pasa si me piteo a Piñera? Piñera era el presidente. ¿Y qué pasa si alguien dice, cabro, ¿qué pasa si me piteo a Boric? Ah, no. Llega la policía, amenazó de muerte a su excelencia. No, es un terrorista, es un facho, es un ultraderechista. ¿Cómo se le ocurre ese tipo de declaraciones?
no se condicen con un sistema democrático, no se condicen con la institucionalidad de nuestro país. Pasa todo eso. Surgen todos estos hipócritas. Pero esta señora, o señorita, qué sé yo, o lo que sea, dijo más. Dijo, a propósito de la muerte de Agustín Edwards Eastman, dijo, lamentable para Piñera, que tendrá un voto menos. ¿Se dan cuenta la clase de persona que habían colocado como seremi de energía? ¿Se dan cuenta la indecencia de esta mujer? ¿Es un circo patético o no es un circo patético La Moneda? Y después, claro, dijo, fue un error y yo me disculpo por las personas que pude haber ofendido. Más encima, tienen una cara de palo, porque yo no me atrevo a decir esa otra cosa, una cara de... Ustedes lo dicen, amigos. Yo por respeto a ustedes no lo digo. Tienen una cara de palo, una cara dura, que no se la soportan. Sí, fue un error, no debía decirlo, lo típico, ¿no? Y pido disculpas, claro. Bueno, así está la cosa. Ahora, ¿ustedes creen que este es el único caso? No. Veamos, Gonzalo Soto Muñoz estuvo un día en el cargo como seremi de justicia del Biobío, ¿no? Un día. Porque le encontraron unos tuits misóginos. Pero después que lo nombraron se dieron cuenta que el tipo tenía ciertas odiosidades misóginas. Y Cataldo había asumido, ¿no?, como subsecretario del Interior. Bueno, y se divulgaron todas sus palabritas contra carabineros, ¿no? Como Nicolás Grau, pacos asesinos. ¿Cómo quieren que el pueblo no los odie, no? 2 días después sacaron del cargo del subsecretario del Interior, que tiene que ver con carabineros, con la policía, a don Nicolás Cataldo. Seguimos. Doña Julieta Brovsky. Doña Julieta Brovsky, ella duró más, pues duró 1 año en el cargo. Subió el año 2022 como ministra de las Culturas. A mí me da mucha risa, amiga, que esta gente, esta gentuza tan vulgar, tan atorrante, tan odiosa, con tanta mala leche, ocupe estos cargos de ministro, ocupen seremías. Y ustedes saben que estos cargos son absolutamente de confianza del presidente, él decide. Entonces, el año 2020, ¿no?, declaraba pacos asesinos, como Nicolás Grau. Y luego dice, ya no puedo ver más videos de pacos y milicos golpeando y matando gente. ¡Qué horror! CTM. Ese es el lenguaje de la ministra de las Culturas, la ex ministra, todos estos ya son ex. Julieta Brovsky. Ya no puedo ver más videos de pacos y milicos matando gente.
que me gustaría ver cuánta gente mataron estos pacos y milicos. Julieta Brodsky. Qué comentarios, qué declaraciones más asquerosas las de esta gente. Y luego, qué horror. CTM. Usted sabe lo que significa, ¿no? Bueno. Claro, y el actual ministro de Hacienda los trató de pacos asesinos también. Y el pueblo los odia y otras cosas. Entonces, luego está el director del metro, ¿no? Que en plena época de estallido delincuencial, cuando los delincuentes de la primera línea hacían su agosto y ayudaban a administrar el país, ¿no? A gobernarlo. Decía que, bueno, no pagar el metro era otra forma de rebelarse. Y hoy es el director del metro. Entonces, amigos, si cuando yo les digo a ustedes que a la moneda llegó lo peor que nosotros podíamos imaginar, yo creo que me quedo corto. Y cuando me preguntan los amigos que me dicen Alejandro y los otros, ¿no? Que para mí son amigos también, me dicen profesor. ¿Qué pasó? Pasó eso. Pasó que la gente votó por este señor que tenemos hoy para no votar por José Antonio Kast, porque se suponía que José Antonio Kast era el mismísimo demonio. Pero el demonio era este, que se instaló en la moneda, instaló un circo, una carpa gigante, ¿no? Un circo patético, y venía con su séquito de payasos vulgares, como estos que yo acabo de describir aquí, ¿no? Con este tipo de declaraciones. Entonces, yo creo que lo primero que debe hacer un presidente antes de nombrar es por lo menos darse el trabajo, o que sus asesores que ganan 7 o 8 millones, darse el trabajo de revisar quiénes son los espantapájaros que van a nombrar para tal o cual cargo, cuáles son los patanes. Porque patanes como estos no pueden ocupar cargos públicos que tienen que ver con todos nosotros, que tienen que ver con todos nuestros compatriotas del norte, del sur, del centro, de todo el país. No puede esta gente llegar a ocupar este tipo de puestos públicos representando al país y se supone haciendo cosas por el país, se supone, por la gente de estas condiciones, que vomitan todo su odio, todo su rencor, toda su rabia, toda su frustración. ¿No? Como yo nombro una ministra de Cultura como esta señora Julieta, ¿no? ¿Cómo? Agarrando a los militares y a los carabineros, sacándoles la madre, mintiendo. Estoy cansada de ver videos golpeando y matando gente. O el Nicolás Grau, ministro de Hacienda, pacos asesinos. O esta otra vulgarota, tonta, de Sandra, ¿no? Esta Sandra Maldonado.
Y si mi Piteo Piñera, yo creo que eso ya es como la guinda de la torta de la imbecilidad, no solamente de estos personajes, sino de un gobierno incapaz de lo más simple, que es nombrar para estos cargos a personas decentes, a personas que no tengan un currículo indeseable como estos. Pero lo que pasa, amigo, es que no hay gente decente en esta coalición que pueda ocupar estos cargos. Simple. Bueno, vayamos, amigo, a la propuesta esta de Kaiser, ¿no? La participación de Kaiser en ICARE, estuvieron todos los candidatos, estuvo Parisi, estuvo Matei, estuvo Kast, estuvo Kaiser. Me parece que estuvo Meo también, pero no sé. Pero Jara no estuvo. No, porque ella anda en otra. ¿Verdad? Anda tratando de resolver la pelea que hay atroz en el Partido Comunista y en el oficialismo y el Partido Comunista y Jara, en fin, anda en eso. Se encontraron en este ICARE, ¿no?, que es el Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas. Como Kaiser dijo, un poco tiene que ver con los emprendedores, más que con grandes empresas, pymes, medianas, pequeñas, emprendedores. Es bien importante ICARE. Entonces, se habló del desempleo. Yo tengo que hablar del desempleo, ¿no? En un programa de estos. Más de 200.000 desempleados en un año, no sé. Más, mucho más. Hay que hablar sobre eso. Es que son tantos temas, amigo. Bueno, pero se habló del empleo, de la cesantía. Y en realidad usted escucha el debate, ¿verdad? No hubo mucha opción para el debate en sí porque el tiempo era corto. Pero bueno, siempre es importante porque, como Kaiser dice, a propósito del tiempo breve, como que queda la frase titular. Pero algo siempre queda, ¿no? En este tipo de encuentros, sí es bueno ir. Y todos los candidatos cuestionan, por ejemplo, el nivel de desempleo. Cuestionan primero la ausencia de Janet Jara, que fue ministra del Trabajo, pues. Claro, fue ministra del Trabajo. Y ese era uno de los temas que se conversó en este foro, ¿no?, en este debate. Pero ella no estaba. Porque claro, ¿cómo va a estar si como ministra del Trabajo no se crearon trabajo? ¿No? Salvo en el empleo público. Entonces Kaiser propuso varias cosas que son interesantes, que yo ya había escuchado cómo funciona en otras partes. Recordemos que Kaiser vivió en Europa harto tiempo, entonces conoce bien las movidas allá, ¿no? Entre paréntesis, Kaiser habla 3 idiomas. Él habla y escribe 3 idiomas y se defiende en 5, como él dice. Bueno, necesidad de contratos más flexibles. Eso se usa en las grandes economías. Contratos más flexibles de 8, 12 o 16 horas. De este modo se estimula, ¿no?, la contratación. Claro. Y bueno, y se amplía el número de cotizantes activos sin perjudicar para nada la seguridad social. Esto se da en países como Dinamarca, por ejemplo, como Finlandia. Son contratos flexibles. Permite que haya más gente. Permite que haya más trabajo formal.
menos trabajo informal, ¿no? El modelo danés, por ejemplo, comenta Kaiser, ¿no? Combina libertad de contrato y despedir con protección efectiva al trabajador. O sea, usted lo contratan, pero por A o ese motivo lo despiden. Es un despido con protección al trabajador. Aquí muchas veces a usted lo despiden y ni le pagan, ¿no? Ni le pagan. Como veíamos el otro día, el siglo que despedía gente y no le pagaba ni la indemnización, ni nada, ni las cotizaciones, cuando la señora Jara era la subsecretaria encargada de ese cuento en el gobierno de Michelle Bachelet. Yo lo comenté, recuerden. Bueno, hay más competitividad. Claro que sí. ¿Por qué? Porque se rompe con ese esquema rígido, que yo tengo que ir, estar allá, estar 8 horas, estar 10 horas, estar 5. Se rompe con ese esquema que termina por aprisionar, por asfixiar el mercado laboral chileno. Claro, porque yo puedo, por ejemplo, a través del empleo online, yo puedo trabajar 5 horas aquí, 4 horas en otro lugar, 8 horas, en fin. Yo flexibilizo el empleo, mi trabajo. Y al mismo tiempo doy oportunidades para que otros también tengan horas, cupos en el mismo lugar. Entonces sí, se rompe esa rigidez, dice Kaiser, y es cierto. Hay una protección real. Se asegura la seguridad social, que es bien importante, es decir, que usted tenga sus cotizaciones al día y si lo despide tenga la indemnización que le corresponde. Sin ningún tipo de populismo regulatorio, vamos a esto, lo otro, no. Las cosas funcionan como deben funcionar. Y resultados comprobados, ¿no? En Dinamarca se permitió mantener el desempleo entre 2 y 4% y una economía dinámica. Bueno, esa es una de las propuestas, ¿no?, que tiene que ver con la cosa económica de Kaiser. Bueno, ahora, los demás candidatos, si ustedes ven el debate de Nicare, ¿no?, presentan estas generalidades de la típica empleo con dignidad, empleo de calidad, empleo, qué sé yo. Todas estas frases que son bien convenientes pero que no resuelven nada. Kaiser fue más directo, va directo al asunto. Sobre este tema yo tengo esta propuesta, está en mi programa. Eso es la batalla cultural que hablábamos el otro día y que vamos a ir insistiendo. El único candidato que tiene la batalla cultural como punto importante en su programa. En fin, amigos, miren cómo se nos pasó la hora y se nos quedaron temas, ¿no? Se nos quedó tema de Cast, se nos quedó el tema de corrupción en Santiago 1. En fin, mañana será otro día, amigos, pero así funciona Política con Carreño. Chao, amigos, nos vemos mañana viernes. Cuídense, que porque parece que va a bajar la temperatura de nuevo. Así que cuídense, amigos. Nos vemos mañana viernes. Chao.